Hay momentos en la vida en que sientes que caminas por un mundo que ya no te reconoce. Te despiertas cada mañana cargando batallas invisibles en tu interior, batallas que nadie ve, nadie mide y nadie comprende realmente. Sigues adelante porque detenerte significaría rendirte ante el peso de todo aquello por lo que has luchado con tanta desesperación. Sin embargo, a pesar de tu esfuerzo, a pesar del valor silencioso que se necesita para seguir adelante, el mundo permanece en silencio. Ni aplausos. Ni palabras de aliento. Ni una voz que llegue en el momento justo para recordarte que lo que haces importa. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, una pregunta peligrosa comienza a surgir en tu mente. ¿Qué sentido tiene seguir adelante si nadie nota la lucha? ¿Qué sentido tiene volverse más fuerte si no hay nadie que sea testigo de tu transformación? Pero este es el malentendido que atrapa a tantas personas. Desde la infancia, a los seres humanos se nos enseña a asociar el valor con el reconocimiento. Aprendemos a medirnos a través de la aprobación, los elogios, la atención y la validación. Empezamos a creer que nuestro valor solo se vuelve real cuando alguien más lo confirma. Sin embargo, algunas de las transformaciones más importantes de la vida humana ocurren en completo silencio. Sin público. Sin celebración. Sin nadie cerca para reconocer lo que nace en tu interior. Carl Jung creía que toda transformación genuina comienza con el aislamiento. Antes de que el alma pueda reconstruirse, algo falso debe derrumbarse. La identidad que creaste para sobrevivir a las expectativas de los demás, la versión de ti mismo diseñada para obtener aceptación, la máscara que usaste para sentirte seguro en el mundo, eventualmente se vuelve demasiado pequeña para la persona en la que intentas convertirte. Y cuando llega ese momento, la vida comienza a alejarte de todo lo familiar. De repente, las conversaciones que antes te reconfortaban se sienten vacías. Las personas que antes te entendían comienzan a sentirse distantes. Las rutinas que antes te distraían ya no adormecen las preguntas más profundas que acechan en tu interior. Al principio, puedes intentar ignorarlo. La mayoría de la gente lo hace. Se ahogan en ruido, relaciones, trabajo, entretenimiento, navegación interminable por las redes sociales, cualquier cosa para evitar estar a solas consigo mismos. Porque el silencio es aterrador cuando has pasado toda tu vida huyendo de tu propio mundo interior. Pero el silencio siempre regresa. Y finalmente llega un momento en que ya no puedes escapar de ti mismo. Te sientas solo en una habitación silenciosa y te das cuenta de que la única voz que queda es la tuya. Ese momento resulta aterrador porque, por primera vez, no hay nada externo tras lo que esconderse. Sin distracciones. Sin actuaciones. Sin papeles que interpretar. Solo tú, enfrentando la cruda verdad de tu propia existencia. La mayoría de la gente interpreta esta etapa como un fracaso. Creen que algo ha salido mal en sus vidas. Pero Jung lo veía de otra manera. Creía que esta soledad era sagrada. No porque el dolor en sí sea bello, sino porque la soledad te obliga a encontrarte con las partes de ti mismo que pasaste años evitando. Había un hombre que pasó toda su vida adulta siendo el que siempre estaba disponible. Todos se apoyaban en él. Todos elogiaban su fortaleza. Construyó su identidad en torno a sentirse necesario porque eso lo hacía sentir valioso. Pero después de años de agotarse por los demás, su matrimonio terminó, sus amistades se desvanecieron y, de repente, se encontró completamente solo. Por primera vez en décadas, nadie le exigía nada. Al principio, el silencio lo destruyó. Pasó meses intentando recrear el bullicio en el que antes vivía. Llenaba cada momento vacío con televisión, redes sociales, conversaciones sin sentido, cualquier cosa para evitar enfrentarse al silencio insoportable. Pero finalmente el agotamiento superó la distracción. Una noche, sentado solo en el suelo de su apartamento, se dio cuenta de algo que lo destrozó por completo. Había pasado toda su vida aprendiendo a cuidar de los demás, pero nunca había aprendido a cuidarse a sí mismo. Esa comprensión lo cambió todo. En lugar de escapar del silencio, empezó a escucharlo. Comenzó a dar largos paseos sin música. Empezó a escribir en un diario pensamientos que nunca antes se había permitido reconocer. Cocinaba despacio en lugar de comer sin pensar. Aprendió a aceptar la incomodidad en lugar de huir de ella de inmediato.
Y meses después dijo algo extraordinario. La soledad dejó de sentirse como un castigo en el momento en que me di cuenta de que me estaba enseñando quién era realmente. Ese es el comienzo de una verdadera transformación. La soledad no es prueba de que estés roto. A veces, es prueba de que tu alma está superando entornos que ya no pueden contenerla. El crecimiento a menudo requiere separación. El árbol no puede crecer más alto si sus raíces se niegan a profundizar. Y los seres humanos no somos diferentes. Piensa en el invierno por un momento. En la superficie, el invierno parece sin vida. Los árboles se yerguen desnudos contra cielos fríos. El mundo parece vacío e inmóvil. Pero bajo la superficie helada. En la tierra, las raíces siguen expandiéndose silenciosamente en la oscuridad. La preparación continúa incluso cuando nada visible parece crecer. Tus momentos de soledad funcionan de la misma manera. Las noches en que lloras a solas. Las mañanas en que te obligas a levantarte de la cama sin ánimo. Los momentos en que sigues intentándolo a pesar de sentirte invisible. No son luchas sin sentido. Son las raíces de tu futura fortaleza, que se extienden profundamente en los cimientos de la persona en la que te estás convirtiendo. Pero con el tiempo surge otro desafío. Tras aprender a sobrevivir a la soledad, comienzas a enfrentarte a algo aún más difícil: la dependencia emocional. La mayoría de las personas no se dan cuenta de cuánto de su estabilidad emocional depende de las reacciones de los demás. Un mensaje queda sin respuesta y la ansiedad aparece de inmediato. Alguien se distancia, y de repente, la autoestima se derrumba. Los halagos generan confianza. Las críticas la destruyen. Su mundo emocional queda completamente controlado por fuerzas externas. Jung advirtió constantemente sobre este peligro. Creía que una de las mayores trampas psicológicas era usar a otras personas como espejos para determinar el propio valor. Porque cuando tu identidad depende de la validación externa, te conviertes en esclava emocional de los estados de ánimo, la atención y la aprobación de los demás. Una mujer admitió en terapia que entraba en pánico cada vez que su pareja no le respondía rápidamente a sus mensajes. Cada silencio le parecía catastrófico. Se quedaba mirando el teléfono imaginando los peores escenarios, convencida de haber hecho algo mal. Racionalmente sabía que la reacción era excesiva, pero emocionalmente la sentía incontrolable. Tras meses de profundo trabajo interior, descubrió la verdadera raíz de su miedo. De niña, sus emociones habían sido constantemente ignoradas. Cada vez que lloraba o expresaba dolor, los adultos a su alrededor se distanciaban emocionalmente o trataban sus sentimientos como una molestia. Con el tiempo, su inconsciente aprendió una lección devastadora: mis emociones solo importan cuando alguien más responde a ellas. Y así, de adulta, buscaba desesperadamente la aprobación externa porque internamente nunca había aprendido a tranquilizarse a sí misma. Aquí es donde comienza la verdadera madurez emocional. No se trata de dejar de amar a la gente, sino de dejar de exigirles que te demuestren constantemente tu valía. La verdadera fortaleza no es la frialdad emocional, sino la capacidad de mantenerte conectado contigo mismo incluso cuando los demás se distancian. Cuando aparece la tristeza, aprendes a estar presente con ella en lugar de distraerte de inmediato. Cuando surge la soledad, dejas de entrar en pánico y empiezas a escuchar. Cuando aparece el miedo, dejas de abandonarte a ti mismo en busca de salvación. Eso es lo que significa realmente la independencia emocional. Convertirte en el refugio seguro que has buscado toda tu vida en los demás. Y una vez que empiezas a construir esa estabilidad interior, ocurre otra transformación: dejas de quejarte. Quejarse es seductor porque crea la ilusión de acción sin requerir ningún cambio. Permite que el ego se mantenga cómodamente posicionado como víctima de las circunstancias. Mientras te quejes, nunca tendrás que afrontar plenamente tu propia responsabilidad de crecimiento. Jung creía que la autocompasión era uno de los estados psicológicos más peligrosos porque atrapa la energía en la impotencia. Cada queja repetida sin acción refuerza la creencia inconsciente de que eres impotente. Había una mujer profundamente traicionada por personas en las que confiaba. Durante meses, repitió la historia una y otra vez a cualquiera que quisiera escucharla. Analizó cada detalle de la injusticia. Buscaba validación para su dolor. Pero una noche se hizo una pregunta cruel.
Si ya no hubiera nadie dispuesto a escuchar esta historia, ¿seguiría contándola? La respuesta fue no. Y en ese momento se dio cuenta de algo doloroso. La historia ya no la ayudaba a sanar. La ayudaba a mantenerse aferrada a su identidad como la persona herida. Al día siguiente compró una libreta, y en lugar de escribir sobre lo que le había sucedido, escribió sobre en quién quería convertirse. Esa simple decisión cambió el rumbo de toda su vida. El dolor es inevitable. Pero permanecer psicológicamente aferrado al dolor mucho después de que haya pasado la lección se convierte en autodestrucción. La energía que se consume en la queja es energía que se roba a la transformación. Una vez que dejas de quejarte, surge otro desafío casi de inmediato, la invisibilidad. Esta puede ser una de las etapas más difíciles de todas. Trabajas en ti mismo en silencio. Sanas en silencio. Sigues esforzándote con constancia. Pero nadie se da cuenta. Nadie aplaude tu disciplina. Nadie reconoce la dura lucha interna que libras para mantenerte en pie. Y la tentación de rendirte se vuelve abrumadora porque los seres humanos anhelamos reconocimiento. Queremos pruebas de que nuestro esfuerzo importa. Pero Jung comprendió algo extraordinario. Las formas más profundas de crecimiento a menudo ocurren de forma totalmente invisible. Había una mujer que pasó años trabajando más duro que todos a su alrededor. Se quedaba hasta tarde. Ella lo dio todo por su trabajo. Sin embargo, cuando llegaron los ascensos, otros recibieron el reconocimiento mientras sus contribuciones permanecían invisibles. La experiencia la devastó porque, inconscientemente, creía que el reconocimiento era prueba de valía. Pero con el tiempo, algo cambió en su interior. Dejó de trabajar para ser reconocida y comenzó a trabajar para honrarse a sí misma. Cada noche, empezó a reconocer en privado su propio esfuerzo. No en público. No en internet. No buscando aplausos. En silencio. Con honestidad. Se recompensaba con pequeños momentos de paz, libros que amaba, paseos a solas, descanso genuino. Meses después, dijo algo inolvidable: la validación externa desaparece rápidamente. Pero el respeto por uno mismo permanece mucho después de que los aplausos se desvanecen. Esa es la diferencia entre vivir desde el ego y vivir desde el ser. El ego se pregunta constantemente, ¿quién se fija en mí? El ser se pregunta, ¿estoy siendo honesta conmigo misma? Y la vida seguirá poniendo a prueba esa honestidad. Incluso después de desarrollar fortaleza, seguirás cayendo. Las viejas heridas se reabrirán inesperadamente. El miedo volverá. La inseguridad resurgirá. Un momento doloroso puede hacerte sentir de repente que todo tu progreso fue en vano. Pero Jung creía que estos momentos no eran señales de fracaso, sino revelaciones. Cada caída expone las partes de ti que aún necesitan sanar. El miedo oculto, la vergüenza no resuelta, la persistente necesidad de aprobación. Los patrones inconscientes que siguen operando a un nivel subconsciente. Había un hombre que construyó un negocio exitoso desde cero. Años de sacrificio, años de disciplina. Y entonces una traición destruyó casi todo lo que había creado. El colapso lo destrozó emocionalmente. Durante meses creyó que su vida había terminado. Entonces alguien le hizo una pregunta sencilla: ¿y si esto no te está destruyendo? ¿Y si te está revelando algo que aún necesitabas aprender? Al principio se resistió por completo a la idea. Pero finalmente admitió la verdad. Durante todo el proceso, había ignorado sus instintos repetidamente por miedo a decepcionar a los demás. Se traicionó a sí mismo mucho antes de que los demás lo traicionaran. Y una vez que reconoció ese patrón, reconstruyó su vida de manera diferente. No solo externamente, sino también internamente. Esto es lo que suele ocurrir cuando se afronta el sufrimiento con honestidad. Revela los lugares donde te abandonaste a ti mismo. Y, finalmente, la vida te pide una última cosa: disciplina sin inspiración. La mayoría de la gente espera a sentirse motivada antes de actuar. Pero la motivación es frágil. Desaparece en el momento en que aparece la incomodidad. La verdadera transformación requiere algo mucho más poderoso que una emoción pasajera: requiere voluntad. Jung describió la voluntad como la fuerza capaz de reorganizar toda la psique.
Es la capacidad de seguir actuando en consonancia con el significado, incluso cuando la emoción se niega a cooperar. Había una madre soltera que criaba a su hijo mientras trabajaba en varios empleos agotadores. Describió sentirse emocionalmente vacía durante años. Cada día se sentía mecánico. La supervivencia había reemplazado por completo la pasión. Entonces, una noche, su hijo le preguntó en voz baja: ¿qué pasó con tu sueño? La pregunta abrió una puerta en su interior. No porque la inspiración hubiera regresado de repente. No fue así. Seguía agotada. Seguía abrumada. Seguía asustada. Pero se dio cuenta de que ya no quería que su hijo creciera creyendo que los adultos deben abandonarse a sí mismos para sobrevivir. Así que empezó poco a poco. 15 minutos de lectura cada mañana. Pequeñas metas escritas cada noche. Pequeñas acciones constantes repetidas a diario, sin importar el estado de ánimo. Y finalmente comprendió algo que le cambió la vida. La disciplina no es emocional. Es devoción. Es elegir repetidamente honrar a la versión futura de uno mismo, incluso cuando la versión presente se siente cansada. Así es como las personas transforman sus vidas. No a través de explosiones dramáticas de inspiración, sino a través de una constancia silenciosa que se mantiene mucho después de que la emoción desaparece. Y después de todo esto, después de la soledad, la independencia emocional, la disciplina, el trabajo invisible y el levantarse repetidamente después del fracaso, una verdad final comienza a emerger. Dejas de necesitar que el mundo te comprenda por completo. Esta puede ser la mayor libertad disponible para un ser humano. Porque una vez que dejas de esperar el reconocimiento externo para completarte, finalmente comienzas a vivir desde tu propio centro. Dejas de representar versiones de ti mismo diseñadas para obtener aprobación. Dejas de encogerte para mantener la aceptación. Dejas de rogar a los demás que validen tu existencia. Y poco a poco te das cuenta de algo extraordinario. Todo lo que pasaste años buscando fuera de ti ya te esperaba dentro. La paz. La fuerza. La pertenencia. El amor. La estabilidad. No es perfecto. No es constante. Pero es real. Jung escribió una vez que el mayor privilegio de la vida es convertirse en quien realmente eres. Pero convertirse en quien realmente eres requiere el valor de abandonar primero todas las identidades falsas. Requiere atravesar la soledad sin sucumbir a la amargura. Requiere seguir adelante sin aplausos. Requiere aprender a estar a solas contigo mismo con la honestidad suficiente para escuchar la voz que reside bajo todo el ruido. Y, con el tiempo, si perseveras lo suficiente, sucede algo extraordinario. Dejas de temer a la soledad porque la soledad te ha permitido conocerte a ti mismo. Dejas de temer al silencio porque el silencio te ha enseñado a escuchar. Dejas de temer al abandono porque has descubierto que eres capaz de valerte por ti mismo. Y desde ese lugar, surge un nuevo tipo de poder. No estridente. No ostentoso. No desesperado por llamar la atención. Tranquilo. Estable. Inquebrantable. El tipo de fuerza que ya no depende de las circunstancias ni de la validación, porque se forjó en la oscuridad, donde nadie más podía verla nacer. Una persona que se levanta sola no es alguien sin dolor. Es alguien que ha aprendido a transformar el dolor en sabiduría. Ha aprendido a transformar la soledad en profundidad. Ha aprendido a transformar el silencio en claridad. Y quizás ese sea el verdadero significado de la plenitud. No se trata de convertirse en alguien que nunca lucha, nunca duda, nunca cae. Pero se trata de convertirse en alguien que ya no se abandona a sí mismo en medio de la lucha. Porque en el momento en que dejas de esperar a que alguien te salve, algo extraordinario comienza a suceder. Finalmente te reencuentras con esa parte de ti que siempre fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir.